Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a nuestra sección de conversación y entrevistas aquí en iNoticias. Como siempre, tenemos un invitado especial con temas de nuestro interés. El caso de hoy es la viruela del mono y nos acompaña la doctora infectóloga Estefanía Pasalacqua del Hospital Base San José de Osorno y también de la Clínica Alemana. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Doctora, nuestro tema de hoy es algo que viene preocupando a la gente, al mundo, a la sociedad, la viruela del mono. ¿Qué es? Bueno, la viruela del mono es una infección que es producida por un virus pariente cercano a la viruela humana, de la cual estamos afortunadamente erradicada hace varios años, es decir, es una infección que fue eliminada tanto en Chile como en el resto del mundo, ¿sí?, gracias a las famosas vacunas. Es decir, viruela fue un ejemplo muy bonito de una infección que pudo ser eliminada gracias a una vacuna que era tremendamente efectiva, que fue muy controversial en su inicio, como ahora sucede un poco con el COVID, ¿no es cierto?, pero que afortunadamente alcanzó una gran aceptación porque la viruela era muy grave en su momento. Claro, creo que hubo muerte, muchísima muerte asociada. También obviamente era otro contexto mundial, sí, la guerra, la poca higiene y el saneamiento básico, ¿no es cierto? Entonces, claro, no nos vamos a comparar con lo que sucedía en eso de entonces, pero sí era una infección y una enfermedad que fue muy problemática en su tiempo. La viruela del mono entonces producida por un virus similar, pero que generalmente solo se concentra en animales. Tiene un reservorio que es desconocido, es decir, no se sabe exactamente en qué animales permanece oculta o sin infectar, sino que ahí como a la espera. Podrían ser roedores, estos huéspedes. Pero el principal nicho o el principal animal infectado y el cual se enferma por este virus es el mono, y por eso se llama la viruela del mono. Por eso se llama la viruela del mono. ¿Y se trasladó a los seres humanos ahora? Sí, han habido casos, la verdad que desde hace varios años que se describen casos en África. En África es donde está el reservorio y por lo tanto los casos desde hace varios años atrás se han descrito en zonas bastante delimitadas en África, en el Congo, África Central y África Occidental. Hay casos, pero pocos casos anuales. Esporádicos. Sí, casos esporádicos. Y en general los casos que habían sucedido en otras partes del mundo siempre se podían linkear con un viaje a África o con algún contacto con un animal o persona que había estado en África. Es decir, era muy fácil establecer, había una persona en Europa con la infección y se podía establecer entonces dónde se contagió, cuál fue el mecanismo, etcétera. Sí. El mecanismo de contagio es a través del consumo de ciertas carnes, sobre todo carnes entonces que estén mal cocidas, de animales infectados, por supuesto. También puede ser por el contacto directo con animales infectados, pero además, desgraciadamente, puede ser a través de persona a persona. Y es por eso que, en el fondo, accidentalmente, una persona puede transmitir esta infección a otra y transformarse entonces en un problema en humanos y no solo en animales. Y ahí es donde está entonces como la alerta que hay en estos momentos de que se puede estar transmitiendo. Ya conocíamos algunos casos en Europa, en Estados Unidos, dicen que en Perú, en Argentina estaban por confirmar. ¿Cómo saber si tengo o no la viruela del mono? Bueno, es una preocupación en este momento a nivel mundial porque anteriormente, como te contaba, los casos siempre se podían vincular a un viaje, pero actualmente que se han descrito más o menos 200 casos en países de Europa y en Estados Unidos, con un caso en Argentina que estaría confirmado. No hay el antecedente del viaje o no han podido vincularlo con algo de África. Entonces, eso es lo que generó la alerta, porque ya no podían vincularlo directamente y por lo tanto en este momento es desconocida la fuente de infección. Sí se ha podido establecer que, por ejemplo, una persona ha infectado a otra, eso ya se sabe, pero ¿por qué se infectó el caso índice o la primera persona? Eso no está todavía bien dilucidado y por eso que es una materia de preocupación. Ahora, la viruela parte como una gripe, ya parte con fiebre, malestar general, muy similar a también lo que sucedía con el COVID. Como un resfriado. Un resfrío quizá un poco más sintomático, como una influenza, con adenopatías que pueden estar en todo el cuerpo, es decir, ganglios inflamados, ya sea en el cuello o en el resto del cuerpo.
Y eso habitualmente precede, es decir, es antes del exantema, que en el fondo son las manifestaciones cutáneas que son mucho más características. Como la aparición de estos puntitos. Son esos puntitos que parten como una mancha, que luego rápidamente va progresando a una pápula, que entonces se levanta esta mancha, se puede ya tocar, después se transforma en vesícula, después esa vesícula se ve como si tuviera agüita, muy parecido a lo que sucede con la varicela, de hecho se parecen mucho, y después termina en costra. Algunas diferencias con la varicela es que, por ejemplo, en la viruela, las lesiones son prácticamente todas iguales, es decir, el paciente se comienza a pintar, como decimos, aparecen estas manchas que habitualmente son en cara y extremidades, y todas van progresando al mismo tiempo, es decir, son todas manchas, después son todas vesículas, etc. En la varicela eso no sucede. Yo en una misma persona voy a ver algunas que fueron manchas, otras están ya en vesícula, es decir, van en distintos tiempos de aparición. Exacto. Entonces eso para un médico que conozca bien las infecciones, o al menos a la varicela, porque realmente yo creo que deben ser muy pocas las personas que ejercen hoy día que han tenido o han visto casos de viruela. Porque, es raro verlo. Claro, la viruela no la vemos hace muchísimos años gracias, como decía, a las campañas de vacunación. Por lo tanto, lo más probable es que los médicos, cuando veamos una viruela, no vamos a poder reconocerla. Entonces, por eso, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, ya circula información respecto a cómo tenemos que sospecharla, que en el fondo es en una persona que tenga fiebre, que tenga este malestar general y que haya aparecido, a veces no aparece la fiebre y aparece de inmediato las lesiones cutáneas. Okay. Entonces, la verdad que aquí la sospecha parte desde estas lesiones cutáneas, que en esta viruela han tenido una característica también que no se dan tanto en niños, la mayoría de los casos se han dado en adultos. Y también se ha dado más en hombres que en mujeres y tiene que ver con las prácticas sexuales también. Por lo tanto, es muy frecuente en estos. Son cientos de casos, tampoco que sea algo tan frecuente, pero hasta el momento el motivo de consulta ha sido por las lesiones cutáneas que se han aparecido en la región genital. Sí. Por lo tanto, las personas acuden a su médico o dermatólogo pensando que es una infección de transmisión sexual, y ahora entonces el llamado es que si sucede eso, los médicos tienen que estar en alerta que podría ser la viruela del mono, y por lo tanto se tiene que tomar un examen para confirmar o no si es viruela. Y luego se envía al Instituto de Salud Pública para saber si es o no este tipo de viruela. Efectivamente, claro, para confirmarlo. Y si en algún momento se detecta que es positivo para la viruela del mono, ¿hay algún tratamiento a seguir? Yo escuchaba por ahí, como siempre hay muchos comentarios, que si uno tiene la vacuna, la habitual contra la viruela, puede estar más o menos protegido contra esta también. Sí, la viruela dejó de utilizarse hace varios años, así que más o menos los menores de 40 años probablemente ninguno tiene la vacuna, ¿ya? Pero efectivamente los que la tienen se ha demostrado que tiene cierta protección. Así que es verdad, por lo tanto es probable que de aparecer casos, ya sea acá o en el resto, ¿no es cierto?, de los países, los más afectados van a ser los menores de 40 años. Atentos ahí. Entonces, menores de 40 años, a cuidarse. Y si doy positivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir a un médico, a una farmacia? Sí, yo creo que dado que esto es una infección de interés epidemiológico, es decir, poquitos casos, hay que saber un poco más, hay que determinar cómo la persona se contagió. Por lo tanto, es súper importante que frente a la sospecha acuda al médico. Los médicos tenemos que conocer de esto, así que esta información va tanto para los médicos como para los pacientes. Y entonces se debe notificar y luego se hace un seguimiento. Por ahora es clave saber si existe antecedente de viaje a algunos de los países donde han aparecido los primeros casos, pero al igual como sucedió con el COVID, es posible que el viaje no siempre esté como antecedente. Ahora, ojo que según los expertos, esta infección no tiene carácter de que se vaya a transformar en una pandemia, es decir, no estamos pensando que la viruela del mono va a ser el nuevo COVID, no va por ahí. Las características del virus lo hacen menos contagioso, aunque igual se puede contagiar no solo por el contacto con las lesiones, que es lo más importante, sino que también se puede contagiar por gotitas, es decir, la distancia social y el uso de la mascarilla también es importante para esta infección.
Claro que sí. Sí. Bueno, un gran tema que hemos tocado hoy, pero aprovechando la visita de la doctora, sabemos que tanto en el hospital base como en la clínica hace un gran aporte con varios estudios que estuvo realizando también durante la primera etapa del COVID-19 y ahora hay uno que comienza la próxima semana, doctora. Sí. Cuéntenos. Sí, agradezco el espacio para poder contar. Hace casi un año atrás, podría ser, hablé de un estudio que era con la vacuna CanSino, que se administraba en adultos. De hecho, tuvimos voluntarios incluso aquí mismo en el canal. Sí. Fue un estudio muy exitoso porque demostró que la vacuna era segura y efectiva. Nuestros voluntarios no tuvieron problemas y muy pocos fueron contagiados, es decir, la mayoría se protegió gracias a la vacuna. Y ahora entonces esta misma vacuna la vamos a probar en niños. Es cierto que existe ya vacunas en niños como la Pfizer, Moderna, Sinovac, pero son todas vacunas de 2 dosis, esta vacuna es solo una dosis y además tiene algo novedoso que queremos comparar una dosis intramuscular versus una dosis inhalada, que es algo que no se ha visto, es la única vacuna que se está probando en el mundo de manera inhalada. Es muy interesante, ya la probamos con 2 niños, que fue fantástico. Los niños toman como un vaso que es de este tamaño, ¿Ya? que en el interior se colocó la vacuna en forma como de vapor. Entonces los niños solamente tienen que acercar su boca a este vaso y aspirar. Y eso es todo. Súper sencillo para los niños, muy sencillo. además. Sí, el estudio busca voluntarios de más de 6 años hasta los 17 años que hayan tenido o que tengan ya 2 dosis de la vacuna Sinovac. Ya, porque ahora se va a probar esta vacuna como refuerzo. Sí. Si la vacuna anda bien, que al menos los estudios preliminares son fabulosos, de hecho, con la vacuna inhalada se protege mucho más que con la vacuna intramuscular. Ya. Podría menos entonces, dolorosa, diría yo, sí, no tan sí, invasiva para así es. ellos que quedan con el bracito molesto. Exacto, yo sé que a muchos papás les complica la vacunación intramuscular, por lo tanto tener una vacuna inhalada en el futuro sería maravilloso. Para poder llegar a ese maravilloso tenemos que pasar por un estudio de investigación que incluye visitas y también muestras de sangre, pero es todo bajo el acompañamiento de enfermeras y pediatras. Claro, por lo tanto sí. Los pacientes y los papás no están solos, nos pueden llamar y escribir por WhatsApp, es decir, hay un acompañamiento y eso también le puede resultar atractivo para muchos papás que les da susto todavía, ¿no es cierto?, de llevar a su hijo a vacunar. Así que todos los que necesiten refuerzo o tercera dosis y que su esquema inicial haya sido con Sinovac, pueden participar de este estudio. Yo puedo dejar después los datos acá en el canal para que me ayuden con la promoción. Claro que sí, y esto ya comienza la próxima semana. La próxima semana partiríamos, sí, y también hacer un llamado. Esto es una cosa, el estudio de CanSino, pero también en el país se está vacunando contra influenza y contra la vacuna de COVID, las terceras o cuartas dosis. Los refuerzos están medio flojos, yo sé que también es porque hay mucha gente, pocas vacunas nuevas, entonces todo eso genera también un poco de estrés o de desinformación, pero por ahora está demostrado que necesitamos dosis de refuerzo, porque lo más probable es que con solo 2 dosis iniciales o incluso 3 dosis, muchos tenemos anticuerpos bajitos. Y por otro lado, la vacuna de influenza, si bien igual uno se puede contagiar con influenza como pasa con COVID, buscamos la protección de los casos graves. Claro que sí. Ya está circulando influenza, así que si no se vacunan en las próximas semanas, ya después es posible que se contagien, así que por eso la vacunación tiene que ser en su momento preciso. Y el riesgo, yo leía que era juntar la influenza más COVID. Es muy malo, muy negativo. Es peligroso y también, ojo, que los virus se mezclan. Hay algunos reportes de que se ha mezclado COVID con influenza. Son virus muy curiosos, así que también podría suceder que surjan nuevas cepas, que sucedió en Estados Unidos. Entonces no está de más. Yo sé que un pinchazo, la fila, todo eso puede ser una lata, pero a los niños se vacunan en el colegio de influenza, así que al menos ese trámite en la gran mayoría ya está hecho. Pero los niñitos chicos, desde los 6 meses, yo soy pediatra, así que invito a los papás a que se acerquen a los lugares de vacunación, acá en nuestra ciudad como en la clínica alemana, también están en los CEFAM. Vayan a vacunarse, una vacuna gratuita desde los 6 meses hasta los 10 años y en enfermos crónicos también es gratis. Claro que sí. Doctora, yo le pido un favor, que usted se dirija a su cámara y le dé unas palabras, primero como de tranquilidad a los ciudadanos, porque estábamos muy preocupados por la viruela del mono, y una invitación otra vez para que se vayan a vacunar entonces. Perfecto. El mensaje es que cada vez que surge una nueva infección o se escapa de lo habitual,
debemos estar alerta. Por lo tanto, la viruela del mono es lo mismo. No creemos que sea una infección que se escape de control, pero sí, al no saber cómo se está contagiando la gente, tenemos que estar alertas. Por lo tanto, tranquilidad, pero si una persona tiene lesiones tipo vesículas en el cuerpo asociado o no a fiebre y no sabe lo que es mejor que consulte para que los médicos estemos atentos y eventualmente sean notificados, ¿ya? Porque hay muchas otras infecciones que también pueden causar eso. Y por otro lado, las infecciones no paran, estamos en el pic de las infecciones respiratorias, tenemos virus sincicial, influenza, coronavirus circulando, no tenemos vacunas para todos, pero sí afortunadamente tenemos vacunas contra el COVID y contra la influenza, por lo tanto el llamado es a vacunarse lo antes posible, dosis de refuerzo y contra la influenza. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Siempre esta es su casa, está cordialmente invitada. Y yo los dejo a todos ustedes invitadísimos para que no se muevan de nuestra sintonía porque ya viene la segunda tanda de iNoticias.